tardes a todo el mundo. Hola, buenas a todos. Esperamos que se encuentren bien en este día jueves. Híjole. Nosotros por nuestra parte nos encontramos muy bien. Y hoy día nos toca continuar con el Anticristo de Nietzsche, de los capítulos 28 y 34. Esperemos que hayan podido seguir la lectura y que estén disfrutando esto, como siempre lo hemos dicho, tanto como nosotros. Sí, ojalá sí sea. Entonces, nada, vamos a comenzar ahora. Y vamos a comenzar ahora con la idea que parten del capítulo 28. O antes de eso, ¿te acordáis de qué venía hablando hasta ahora? Da un segundo. Lo último que estaba haciendo este análisis como histórico Sí, del cristianismo en verdad. torno a la idea judía ¿Eh? y de sus similitudes en torno a esta idea como del sacerdote de usurpar la realidad y ponerla como una promesa distante para gobernar sobre la gente, en el fondo. Claro. Y en el capítulo 27 termina con una frase no poco polémica, que decía que Cristo era un agente político Sí. y que se murió en la cruz fue por sus propios pecados y no por redimirnos a nosotros. Claro. Es desde ahí que continúa con el capítulo 28, con la idea de que vendría a ser una pérdida de tiempo intentar aplicar el método científico al análisis de los evangelios y que las inconsecuencias de la tradición y de las historias de los santos se aleja tanto de la historia real y de lo que realmente ocurrió que carece de sentido intentar analizarlo, más allá de un ejercicio de la erudición, como dice en el libro, que es como por amor a hacer Claro, análisis, pero no tiene a la ninguna cosa. relevancia. Los primeros 28-29 los encontramos como relativamente cortitos, como bien sucintos, entonces por eso son medio... no Son encontramos como introducción al siguiente tema. ¿Qué pasa? pero como que hace un corte en el 27 y después comienza. Encontré yo. Para el 29 ya plantea que hacer un análisis psicológico de la figura del Salvador es lo más probable de tener utilidad, más que hacer esto del método científico de los evangelios. Porque por mucho que se haya mutilado y adornado los rasgos de Jesús de Nazaret, dentro de su imagen que se nos cuenta en los evangelios, todavía se puede encontrar un remanente de este arquetipo de Salvador y con eso poder examinar cómo se ha mantenido esto a lo largo del tiempo, si es que lo ha hecho siquiera. En este capítulo parte diciendo que hay la diferencia del mensaje de Jesús con el anterior, que era el mensaje judío, por así decirlo, de la tradición judía, que es la buena nueva, radica en que la vida eterna, la vida más verdadera, ya no es una promesa del mañana, no se encuentra en el futuro ni en un mundo después de la muerte, sino que es algo que se encuentra en nosotros mismos. La vida en el amor sin reservas, sin distinciones o exclusiones, donde cada hombre es hijo de Dios y por lo tanto son todos iguales. Exacto. Y esas ideas las retoma hacia el final de este capítulo 34, si no mal recuerdo, las va a retomar. Por lo pronto, menciona que el reino de Dios, esto es lo que habría dicho Jesús, el reino de Dios reside en vosotros mismos. Sería este reino, entonces, vuelve Nietzsche, un mundo interno y perfecto, alejado del dolor. Para Nietzsche esta idea llevada al extremo genera un odio contra la realidad y todo aquello que tiene forma y genera pavor ante lo que es incomprensible. Sí. Después, en el Esta, 30, sí, esta idea ¿eh? me recuerda que antes, en unos capítulos Así. anteriores, también hablaba de esta idea como de que el amor, de una u otra forma, era esta idea como de alejarse de de la realidad porque ¿Eh? producía dolor. Sí. Que aquí la retoma, pero como que vuelve a tomar de nuevo esa misma idea. Sí, pues. Y esto se arma harto en lo que viene, que es el capítulo 30, Mm. en el que dice que este odio a la realidad nace de una extrema sensibilidad al dolor, una suerte de irritabilidad que le repugna todo contacto.
donde hace una semejanza con el budismo, pero que tiene una resolución del problema desde otra arista, ¿no es cierto? Entonces, cuando leí este párrafo, este capítulo, me quedé se me armó la siguiente idea en la cabeza, y fue que Nietzsche hace mucha referencia a la fisiología y a los fisiólogos en su obra, por lo menos hasta ahora. Lo ha hecho unas 3 veces más o menos. Entonces, abstrayéndonos del anticristo, es lógico pensar que una sensibilidad al dolor nos debería alejar del estímulo doloroso. Si tocar algo me duele, mi instinto de conservación es retirar la Sacar la mano mano. y que no me duela más. Pero si ante dicho dolor le quitamos la resistencia que ejerce este instinto de conservación, solo nos va a quedar como la respuesta placentera, lo que él llama beatitud. Sí. Y es en base de poder tolerar las cosas dolorosas como buenas, que da lugar a la formulación que podemos hacer, que es que si transformamos todo lo doloroso en algo bueno, como lo hace el cristianismo, vamos a terminar con una relación, con una religión del amor, que sería el cristianismo mismo. Y en esto mismo habla de que en el fondo para él el cristianismo lo que hace es tratar de evitar el dolor a través del amor. Con el objetivo de evitar todo mal, hacer toda resistencia y por lo tanto evitar la resistencia, evitar el padecer que genera la resistencia al mal, al dolor. Eso lo hace a través del amor interno, del amor eterno que está en Dios y que estarían todos y para atrás del cual somos iguales. Según Nietzsche, esta idea que es la redención del cristianismo sería una idea así como media hedonista y media masoquista, en torno a esta idea del placer en el mismo dolor. Porque es clave entender que Nietzsche lo que está diciendo, que no es que con la religión yo me encargue de ese estímulo doloroso y o me aleje, o lo convierta, o lo modifique a mi voluntad, sino que parte de otra base, que es que el estímulo doloroso está ahí y me va a doler. Pero yo cambio mi percepción a que ese dolor es bueno. Claro, yo trato de hacer que ese dolor sea bueno, entre comillas. Trato En de vez justificarlo, trato de darle un sentido. Exacto, en vez de lo que sería más lógico, que sería intentar eliminarlo, por ejemplo. Claro. Pero eso me gustó harto del capítulo 30, que haya hecho esa diferencia. Sí. Ya después en el capítulo 31, también dice que la idea del Redentor se nos ha transmitido de una manera desfigurada, deformada, pero verosímil, que guarda cierto sentido con la realidad, puesto que tanta pureza que habría tenido Jesús de Nazaret en su historia, no tendría sentido en el mundo. Como una persona tan bonachona iba a sobrevivir en un Ese mundo periodo tan, histórico. en ese periodo histórico cruel, vil, de todo. Sí. Entonces menciona que el mundo donde se desenvolvía el Redentor también tenía que dejar marcas en él. Así, la imagen final de Jesús no solo son sus características propias, sino que también tienen un componente propagandístico de su entorno. Nace así la imagen del Redentor que queremos, no aquel que realmente era. Sí. Y aquí, en el fondo, lo que hace es cuestionarse esa idea de como de qué tanto emana verdad de lo que podemos sacar del Evangelio y qué tanto es propaganda, qué tanto es ganas de cambiar la idea. Y como ejemplo, él plantea esta contradicción que existe entre la personalidad de Jesús en su época que predica en la montaña y lo compara a un Buda en términos de su enseñanza, y después el fanático que está en Jerusalén, que es enemigo de los sacerdotes y los mercaderes y que es un activista político, por así decirlo. Sí, totalmente. Y es como, si no se da a entender bien como, porque ya uno podría decir, bueno, pero uno perfectamente en una etapa podría haber sido un Buda y después transformarse en un activista político revolucionario y todo eso. También Pero, lo plantea como que está la opción de que puede ser, pero lo pone claro, en duda. pero lo importante a lo que voy es que ese cambio es totalmente posible, Sí. pero lo importante es dar a entender cómo ocurre el proceso. No es que mágicamente un día despertó y dijo voy a echar a los fariseos del templo. Sí.
tiene que haber una lógica que no se encuentra en los evangelios, así como lo entendemos tan fácilmente. Sí. Ya después, en el capítulo 32, menciona que esta noción del fanático religioso y del redentor se contradicen. Dicen que dicha fe no toma una posición activa, la fe cristiana, no toma una posición activa frente a los hechos, sino que es en sí misma un milagro. Continúa con que las ideas simbólicas del cristianismo son símbolos manipulados en el fondo, así como también lo son los de ciertas otras culturas. De cierta forma, Nietzsche dice que aquello que se rige por dogmas rígidos va a terminar pereciendo muy rápidamente en la historia. Y que por tanto basta con tener ciertos conceptos clave que son íntimos a la existencia humana, como lo son la verdad, la luz, la vida, y que el resto de los conceptos o ritos que adornan una cultura son accesorios, son simplemente variaciones de lo mismo. Sí. En esta parte me parece interesante porque, según él, habla de un autor que no me acuerdo, Renan, creo, no sé muy bien quién es históricamente, pero que en el fondo decía que tratar de sacar la idea de fanático de Jesús es como negarlo. Por ejemplo, él plantea el hecho de que Renan lo pone como un héroe. Para él, Jesús no es un héroe, sino que es un fanático que tiene su idea clara y que la pone en juego. Un mártir, Claro. por así decirlo, que dice después. Pero es interesante esa idea de que para él el fanatismo es parte del cristianismo. Sí, pues. Claro, es que el fanatismo, como lo veo, al menos tiene este sentido del componente fe y del componente de estar cegado, Sí. que es quizás lo que yo estoy proponiendo o intentando hacer no es ni la mejor idea ni la más eficaz, pero lo voy a Claro, hacer igual, porque lo va a es mi hacer idea. igual. Sí, pues. Sí. Estoy convencido de ella, en el fondo, por así decirlo. Exacto. Estoy enamorado de la idea. Sí. En este capítulo también habla como Jesús plantea lo verdadero como lo más íntimo, lo más interno, esta cosa interna que nos habita. Se genera un desmedro a todo lo que es la naturaleza para Nietzsche. Los Claro. idiomas, las culturas son nada más que símbolos, y por lo tanto la sabiduría propia del cristianismo, la eclesiástica, es contraria a cualquier tipo de conocimiento, ya sea histórico, político, psicológico, porque no es necesario. Según eso, la cosa habita en nosotros, nos habita desde siempre, es inmóvil y, según Nietzsche, la sabiduría del cristianismo reside en la ignorancia completa de las cosas, el dejarlas de lado porque no son importantes. Mm. Sí, pues. Por eso después continúa con que el cristianismo logra tener la expansión que tiene a nivel mundial, básicamente, porque dicha expansión no lucha contra nada, no tiene ninguna resistencia, no tiene nada que la niegue en el fondo, porque negarla es imposible en sí mismo. Entonces, Nietzsche dice que aquí se ve la falta de dialéctica, uno, en la incapacidad de negar, ya que es pura positividad lo que es planteado por la religión cristiana, y dos, porque desprecia la idea de que la verdad puede ser expresada en argumentos, ya que las palabras del Salvador solo evocan luces interiores, sensaciones de placer y afirmaciones edificantes en el fondo. Por lo tanto, su doctrina no puede tener un juicio, y donde lo haya, lo ciega con la compasión interior, porque la compasión interior va a ver la luz sin hacer objeciones. Y es bien, bueno, evidentemente, pero es bien hegeliano lo que dice en esta... Sí. Lo que sacaste en limpio de esta parte al menos. Yo creo que va de la mano porque estamos leyendo las dos cosas, pero... Obviamente hay un sesgo ahí, pero... Sí, pero esto, Nietzsche, así en ese mismo capítulo, Nietzsche habla de que le falta dialéctica al cristianismo en ese sentido. Exacto, y el hecho del que sea pura negatividad, solo positividad, Sí, pues. y la parte edificante, eso es como... Sí. Ya en el 33 hace referencia a que el Redentor elimina el concepto de culpa y castigo, así como consecuentemente elimina el concepto de recompensa. Porque si no hay riesgo y no pierdo nunca, no, tampoco puede haber recompensa.
La buena nueva, por tanto, es la eliminación del pecado, que es esa distancia, lo que distancia a Dios del hombre. Y la felicidad, por tanto, ya no es prometida ni está sujeta a condiciones, simplemente es la única realidad, es la única forma que se puede proceder. La buena nueva, entonces, suprime el judaísmo y todo ese aparato dogmático del conocimiento de la sabiduría eclesiástica del cristianismo, en el fondo. Entonces, termina diciendo, la buena nueva no es una nueva conducta, perdón, es una nueva conducta, no una nueva fe, es una nueva forma de vivir. Una práctica del día. Claro. Y ahí está también metido el tema del, ¿cómo se llama esto? Del sacramento de la curación, cuando uno va ahí a que te da la confesión. ¿Cómo? Ya, sí, la confesión. El sacramento de la confesión, porque en el fondo el sacramento en sí es el aparato dogmático del judaísmo, Sí. pero por el otro lado está Jesús diciéndote, No es no, eso necesario. no es necesario, porque Sí. tiene que ser, la buena nueva es una forma de vivir las cosas. Sí. En estricto rigor tú no tendrías ni por qué siquiera haber pecado en el primer lugar, porque el pecado Claro. como tal no existe, es simplemente parte de la naturaleza humana. Sí. Pero es el aparato dogmático que le sirve al judaísmo para amedrentar a Sacar la poder. gente y controlarla finalmente. Sí. Sí. Y eso es lo que dice en el capítulo 34. Sí. Porque menciona que los conceptos de vida y muerte de la iglesia no son los conceptos de Dios, sino que son creados por el hombre. Sí. Y aquí me gustó una parte que le ¿Mm? encontré interesante porque dice que esta realidad que plantea Jesús, que es la interior, ¿Sí? carece de la necesidad del tiempo. No es necesario el tiempo para su expresión, por lo tanto, no necesita ni historia ni forma, porque el reino de Dios, según esta doctrina, no se encuentra en el más allá, pero tampoco se encuentra en la vida terrenal. Es una especie de estado del corazón que no tiene ayer ni mañana y que al mismo tiempo no está en ninguna parte y al mismo tiempo está en todos sitios. Es una Exacto. cosa seria. Sí, sí. Es como... Va a haber gente que me va a matar por esto que voy a decir, pero a esa gente yo le tengo que decir que es como... Tú puedes compararlo un poco como ¿Mm? a Marx siendo Jesús Ya, ya, y al judaísmo siendo el comunismo. ya. Porque Marx lo que hace finalmente es plantear cómo van a ocurrir las cosas y con Sí. todo su análisis histórico, científico de la mercancía y el capital y el trabajo y la plusvalía y todos los conceptos que haya tocado. ¿Mm? Y después llega un aparato dogmático, en este caso vendría a ser el comunismo, que sirve finalmente, para bien o para mal, eso yo no lo voy a Sí. juzgar, para controlar las enseñanzas del Redentor, en este caso. Y Y, perpetuar valores, poderes. claro, para poder usar las cosas como les corresponde, le plazcan, finalmente. Sí. En el fondo, esto me acuerdo mucho en el colegio una vez, que yo estaba ¿Ya? haciendo una tesis del marxismo, ¿Mm? y un profe me empezó a preguntar que los comunistas esto, y los comunistas esto otro, y yo ¿Mm? le decía, sí, tienes razón, hoy defiendo el comunismo, no los comunistas. Claro. Y ahí me dijo, esa respuesta quería. Entonces me recuerda mucho, o sea, no es que me recuerde mucho, pero lo encuentro cierta similitud. Sí, sí, es verdad. Y Pero eso, no sé si, espero que no haya sido muy... escueto. No. Como muy chaya la comunicación entre los dos temas. Ah, aceptado. Bueno, sí. Pero Eso, eso, eso es capítulo 34. hablando de Nietzsche, eso es el capítulo 28 y 34. Sí. Entonces, como se le habrán dado cuenta, esto es un capítulo más corto en duración, Sí, pero más no, cortito. quizás no en contenido, simplemente nos hemos vuelto máquinas eficaces de producción de contenido. Pero bueno,
Eso es gajes de la oficina. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, el domingo al menos con Geo. El domingo, sí, pues. Y la próxima semana con Nietzsche, ¿no? Sí, el domingo estaríamos terminando el tercer capítulo del prefacio, es decir, el tercer capítulo del prefacio. Sí. Y tenemos la idea de hacer como una especie de resumen tal vez el siguiente domingo, tal vez no avanzar en 3 capítulos más, sino, es decir, en los capítulos que nos correspondan, sino que hacer como una especie de resumen, de ir viendo Para qué hemos entendido recapitular hasta el un poco. momento, ¿sí? Como recapitular. Claro. Y la idea es que sea bien guiado en ejemplos para que se note, no sea solo repetir lo que anotamos en una hoja, sino simplemente sea comprenderlo también. Sí. Ver qué hemos sacado en limpio de lo que hemos leído hasta ahora. Exactamente. Pero eso por hoy. Qué bueno. Eso, ¿sí? Nos despedimos y nos estamos viendo. Muy bien. Sí, Chao. chaito.